Hola, buenos días. Les doy las gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de Maps University 123. Y bueno, como saben, la finalidad de estas sesiones han sido creadas especialmente para poderlos capacitar, tanto a su departamento de ingeniería como al departamento comercial, y así puedan ustedes adquirir el conocimiento necesario para poder resolver los problemas al momento de vender este tipo de soluciones. Y el día de hoy estamos conociendo la solución de Nutanix. Estas sesiones se están impartiendo en 3 bloques, que es el bloque 1 para la parte comercial, presentó un poco acerca del portafolio de Nutanix y qué es Nutanix. El día de hoy le estaremos presentando un poquito la parte técnica de cómo arquitectar y cómo está construida la nube de Nutanix, y el día de mañana terminaremos con los casos de uso y dimensionamiento. Asimismo, tengo el gusto de presentarles a Edgar Cruz como representante de Nutanix, que nos estará acompañando para apoyarnos en los temas que hoy vamos a abarcar. Y bueno, sin más, el día de hoy vamos a discutir una pequeña introducción acerca de la solución de Nutanix, cómo la dividimos en la parte Core, la parte Essential y la parte Enterprise. Adicional, también vamos a tocar con el apoyo, en este caso, de Edgar Cruz, para dimensionar y arquitectar, en este caso, cómo está la arquitectura de Nutanix. Asimismo, también vamos a ver la consola de administración, las ventajas y funcionalidades que tiene la consola. Posteriormente vamos a pasar a una demo. La primera sesión que vamos a ver el día de hoy, la introducción, y es la solución, cómo divide Nutanix su solución tanto Core, Essential y Enterprise. Esta es la segmentación o es la cartera de clientes. ¿Cuál es el camino que nosotros tomamos para hacer este viaje a través de la nube adquiriendo tecnología de Nutanix? Como saben, Nutanix es una tecnología que está definida por software. Entonces, a través de este viaje, ustedes hoy van a ver cuáles son las bondades de este camino hacia la nube. El primer punto que quiero tocar, Nutanix tiene servicios como infraestructura como servicio, plataforma como servicio y como software de servicio. En este caso, el primer camino que nosotros tomamos para tener una nube privada es Nutanix Core. Cuando nosotros adquirimos tecnología Nutanix, recordemos que nosotros estamos implementando lo que es el hardware. Nosotros podemos elegir el tipo de hardware que más consideremos para implementar este tipo de solución. Una vez que nosotros adquirimos el hardware, nosotros como primer paso es implementar el software, en este caso, que nosotros estamos usando de Nutanix, que es el sistema operativo Acropolis. Este sistema operativo va a estar administrado por la consola de Prism, que es la consola donde vamos a tener o vamos a estar gestionando todos los recursos que nosotros tengamos dentro del clúster. Adicional, nosotros vamos a tener la opción de poder usar dentro de mi infraestructura mi hipervisor. El hipervisor nativo de Nutanix, el que va embebido dentro de la solución, es el Acropolis Hypervisor. Este es el núcleo. Con esta parte nosotros iniciamos este viaje hacia la nube con Nutanix. Posteriormente, una vez o muchas veces que ya hemos instalado nuestra infraestructura con nuestra tecnología de Nutanix, ahora el siguiente paso, o como nosotros lo vemos, es encaminar a los clientes a introducir ya capacidades y funcionalidades un poco más avanzadas para estar gestionando todo lo que tenga que ver con sus recursos y máquinas virtuales. Esto va a estar impulsado por la solución de Nutanix Essential. Esta parte de Nutanix Essential tenemos la parte de CAL. La parte de CAL, si ustedes quieren estar administrando las cargas de trabajo a lo largo del ciclo de vida de estas cargas y asimismo tener una orquestación y una automatización de las aplicaciones, ya podemos pasar al siguiente nivel, ¿no? Adquirir este tipo de soluciones. También si ustedes quisieran tener dentro de la plataforma de Nutanix lo que es la parte de archivos, hoy en día podemos simplificar esa administración de almacenamiento basado en archivos. Vamos a brindar a nuestros clientes esta alternativa y vamos a incorporar dentro de nuestra propia infraestructura con nuestra propia tecnología aprovisionado a través igual de la consola de Prism. Ya si ustedes quieren tener temas de flow, en este caso, ustedes pueden tener una integración mucho más automatizada en operaciones de red, que sean un poco más flexibles y que sean definidas por software para, de igual manera, tener esa visualización, automatización y seguridad. Esto es lo que compone la parte Essential. Ya más a detalle la parte de Nutanix Enterprise, aquí nosotros podemos ver que ya tenemos funcionalidades un poquito más encaminadas ya a temas de nube.
En este caso, nosotros podemos tener una cartera de servicios enfocada a soluciones y servicios específicamente de software para construir o encaminar lo que sea nuestra nube híbrida. Y bueno, es importante comentarles que tenemos servicios para VDI, tenemos servicios para monitoreo, tenemos servicios para costos, tenemos servicios de DRP, tenemos una plataforma como servicio para la parte de bases de datos de ERA y tenemos la parte de IoT, así como también la parte de Carbon y Buckets. La idea es poderlos habilitar en la tecnología y que ustedes puedan ir conociendo más a detalle para que así en un futuro cualquier proyecto que ustedes tengan o que quisieran integrarse a ser partners de Nutanix pudieran estar aprendiendo un poco más acerca de esta plataforma y de la tecnología. Todo lo que les expliqué anteriormente en cómo se dividen las soluciones, tanto Core, Essential y Enterprise, el mensaje es de que es fácil de administrar, sino también nosotros podemos estar operando esta tecnología de manera fácil. Este se va a ver reflejado en el retorno de experiencia que ustedes tengan, es decir, cuando normalmente nosotros adquirimos una solución de Nutanix o compramos una solución de Nutanix, lo primero que hacemos al momento es hacer el deployment. Muchas veces cuando nosotros hacemos o configuramos este tipo de tecnologías, se implementa en horas, no tardamos tanto en implementar un tipo de tecnología así. Podemos adquirir en base a los recursos que previamente se dimensionaron y asimismo ustedes van a ver que ya no tenemos esa complejidad de tardarnos horas o a lo mejor días implementando este tipo de. Otra ventaja que tiene este tipo de tecnología es la administración. Los clientes de alguna manera muchas veces tienen tareas complejas y repetitivas. Con Nutanix estas tareas se pueden acortar y se pueden de alguna manera reducir mediante una sola consola y una sola administración. Ya no vas a tener a lo mejor que depender de varias herramientas para que puedas estar gestionando lo que hoy en día es el tema, pues encaminarte al tema de nube, ¿no? Otro factor importante en este ciclo de experiencia al momento de adquirir este tipo de tecnología es que tú puedes estar administrando y monitoreando servidores, tanto a nivel de almacenamiento, tanto a nivel de máquina virtual. Vas a poder estar gestionándolo desde esta misma consola, desde este mismo lugar y asimismo, en dado caso de que el sistema mismo detecte algún tipo de anomalía o detecta algún tipo de problema, lo va a poder resolver en tiempo y forma. Esta también es otra ventaja que nos proporciona este tipo de tecnología. Otra ventaja que nosotros tenemos es que nosotros podemos estar realizando actualizaciones de hardware. Es decir, si nosotros quisiéramos actualizar mi hipervisor, ya sea temas de firmware, de sistema operativo con el cual trabajamos, nosotros lo podemos hacer de una manera más automatizada, mucho más fácil y la ejecución va a ser no disruptiva. Y otro punto importante es la planificación que tú puedas tener. Normalmente los clientes sabemos que tienen data, que tienen información donde ellos necesitan planificar ese crecimiento y a lo mejor nuevos proyectos donde implique de alguna manera tener un crecimiento del clúster o de la infraestructura que yo estoy administrando, pues para eso tenemos un plan de crecimiento. Ese plan igual lo puedes hacer dentro de la misma consola de Prism sin tener o herramientas adicionales. Entonces, este es el ciclo de vida que nosotros manejamos con Nutanix, donde la compra, la configuración, la administración, los problemas, las actualizaciones y el crecimiento se ven reflejados en una sola consola y lo vas a poder hacer de una manera simple y sin tantas complicaciones. Okay. Nos comentan que si todo esto que comentas es a través de Prism. Sí, de hecho todo lo puedes estar gestionando a través de la consola. Okay. Y bueno, como saben, iniciamos nuestro caminito a la nube. Ya vieron cómo nosotros lo podemos iniciar de una manera no tan compleja. Y ahora les voy a explicar un poquito de cómo nosotros podemos interactuar o tener esa facilidad de poder crear nuestro camino a la nube. Y uno de esos es que nosotros podemos escalar de manera lineal. Esa manera lineal va a ser también predecible, ya que la arquitectura de Nutanix es central y se redistribuye a medida de que nosotros vamos agregando datos o vamos configurando máquinas virtuales. Nosotros podemos de alguna manera ir agregando o ir expandiendo mi nodo conforme yo lo necesite. Es decir,
que yo puedo comprar el día de hoy, o si ustedes quieren empezar a adquirir la tecnología de Nutanix, yo puedo empezar con 3 nodos, que es la mejor práctica que Nutanix recomienda, y en un futuro, a lo mejor no muy lejano, yo empezar a ir creciendo mi infraestructura agregando nuevos nodos a mi clúster. ¿Cómo es esto? Les comento. Para nosotros tener una solución de Nutanix podemos empezar con 3 nodos. Estos 3 nodos van a tener lo que es procesamiento, lo que es RAM y lo que es almacenamiento. Todo se va a gestionar desde una sola consola y va a tener integración. Nosotros podemos tener almacenamiento de discos all flash, de discos mecánicos, y en dado caso de que ustedes quisieran ir agregando nodos, los pueden hacer. Aquí algo importante que recalcar, que nosotros podemos tener de alguna manera esta integración, ya sea con nodos mixtos, es decir, nodos all flash, que es todo sea all flash, o disco flash y disco mecánico. ¿Cómo es esto? Si normalmente, si ustedes adquirieran la tecnología de Nutanix y en un inicio ustedes comienzan con 3 nodos, esos 3 nodos ustedes, dependiendo de los recursos que hoy en día tenga el cliente o que necesite el cliente, ustedes inician con los 3 nodos. Posteriormente, ese cliente quiere tener un crecimiento de esos nodos, ustedes pueden crecerlo. Ya sea que el cliente necesite únicamente nodos que sean específicamente para almacenamiento, tenemos nodos que abarcan gran capacidad para este tipo de requerimientos. En dado caso de que el cliente quiera hacer una mezcla o quiera combinar nodos all flash, también puede tener esta mezcla. Es decir, puedo combinar cualquier tipo de nodos en base al requerimiento del cliente. Y esto me va a permitir, o de alguna manera tenemos esta flexibilidad al momento de nosotros introducir este tipo de tecnología dentro de nuestro data center. ¿Por qué les menciono esto? Porque adicional de que contamos con la facilidad de agregar nodos conforme el cliente lo necesite, que puedo tener una combinación de estos nodos, tanto flash como disco mecánico, algo importante a considerar que cuando Nutanix inicia o de alguna manera inicia con esta tecnología, también está previendo lo que es el factor de redundancia. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces nosotros podemos tener cantidad de componentes físicos que pueden estar inactivos en mi clúster. Por ejemplo, yo inicio en base al requerimiento del cliente, ya dimensioné, ya configuré, ya de alguna manera ya tengo cuál modelo es el más óptimo para poder iniciar con mi nube privada. Recordemos que el hardware es elección de ustedes, también la parte del hipervisor, ustedes también tienen la elección de elegirlo, pero con Nutanix también nosotros contamos con este hipervisor y nosotros de alguna manera competimos a nivel virtual, por decirlo así, con las marcas más reconocidas de virtualización y ofrecemos los mismos beneficios que te ofrece otra de estas marcas, ¿no? Una vez que nosotros dimensionamos que tenemos el modelo, que iniciamos nuestro camino a la nube con estos 3 nodos, lo que voy a estar haciendo es, voy a permitir que esta tecnología tenga un factor de redundancia. Es decir, cuando nosotros configuramos un nodo, yo tengo un factor de redundancia 2. ¿A qué me refiero con esto? Que voy a poder tolerar la falla de un nodo. Es decir, este nodo se me puede ir, pero yo voy a tener los recursos necesarios para que estén operando mis máquinas virtuales y no tenga una disrupción en mi ambiente productivo. En dado caso de conforme yo vaya creciendo, vaya aumentando, en este caso mis nodos a mi clúster, es más probable que yo tenga no solo una falla, sino que pueda experimentar 2 fallas. Entonces, para eso Nutanix también cuenta con lo que es el factor de redundancia 3. Este factor de redundancia 3 me va a permitir igual la caída de otro nodo, es decir, voy a poder tener caída de 2 nodos sin que mis operaciones se vean afectadas. Esta es otra de las funcionalidades que Nutanix de alguna manera nos presenta para que nosotros podamos tener alta disponibilidad o la disponibilidad del cloud, que yo pueda reparar la falla de mi nodo. Normalmente, dentro de los nodos Nutanix, nosotros tenemos, una cosa es tener el factor de redundancia y otra tener el factor de replicación. El factor de replicación es el número de copias de cualquier dato que yo vaya a meter en mi clúster, pero lo voy a estar manteniendo. Es decir, me va a permitir garantizar
disponibilidad de los datos en caso de que un disco falle o se dañe. Como lo vimos, mi solución inicia con 3 nodos. Yo puedo tener la caída de un nodo y voy a poder seguir operando, pero todo dato que vaya entrando, en este caso, todo el dato que yo escriba se va a estar gestionando localmente, como lo vemos aquí. Una vez que nosotros ingresemos o que se ingrese el dato, se escriba localmente, ese dato se va a replicar hacia los demás nodos, hacia el nodo 2 o hacia el nodo 3. Y lo que me va a permitir distribuir estas réplicas para tener un alto rendimiento. Así es como trabaja Nutanix. Esto me va a permitir al menos asegurar que mis datos existan al menos una o dos ubicaciones más que sean independientes y que sean tolerantes a fallas. Dice, ¿por qué se inicia con 3 nodos? ¿Y se puede iniciar el clúster con un nodo como dice el slide? Sí, de hecho, tenemos escenarios o proyectos donde ocupamos solo un nodo para temas de robo. Ahí los nodos son de menor capacidad porque no requieren a lo mejor tener una alta disponibilidad del nodo, pero sí podemos tener esa integración de un solo nodo. Adicional, tener en cuenta que necesitamos una máquina, normalmente se le llama testigo, una witness, donde va a ser la función de que nos avise en caso de que mi nodo tenga algún problema en cuanto a la red o en cuanto a algún detalle que pudiera presentar. Pero sí, sí podemos tener un solo nodo para sucursales remotas. Ahí podemos tener en configuraciones remotas 1 y 2 nodos. El witness es necesario para la configuración de 2 nodos, que va a ser el testigo para el tema del failover. Para la configuración de un nodo pudiésemos no tener el testigo, dado que no hay algún otro nodo para hacer failover. Y las configuraciones de 1 y 2 nodos se recomiendan justamente para cargas que no son críticas. Ya cuando estamos hablando de una carga data center, una carga productiva que ya necesita una disponibilidad mayor, tenemos que irnos por la configuración mínima de 3 nodos. ¿Se pueden combinar nodos all flash y nodos con discos mecánicos? ¿Tener los esquemas de redundancia? De hecho, sí, puedes hacer esta combinación, esta mezcla de nodos híbridos y all flash y va a tener el mismo balanceo, las mismas funcionalidades, eso no cambia. ¿Existe con los esquemas de redundancia que mencionas alguna disminución de desempeño en la operación? No, de hecho, por eso Nutanix, en este caso, la consideración es iniciar con 3 nodos. Nutanix lo que hace al momento de dimensionar es considerar previamente los recursos que va a utilizar para que adicional nosotros ingresemos los recursos que vamos a utilizar a lo mejor en nuestro camino a la nube y ya tengamos esa gestión y tú puedas estar ejecutando las máquinas o en este caso lo que vayas, cualquier aplicativo sin que se vaya a perder el performance o algo, ¿no? Porque todo eso ya lo considera Nutanix al momento de dimensionar todos los recursos que necesita previo a los recursos que quiere el cliente. En 2 nodos, el witness, ¿en dónde estaría físicamente? Va a estar en un servidor externo, es donde se pone la máquina virtual, porque es una máquina virtual. Se pone a lo mejor tú tienes, no sé, un servidor que tengas VMware o algo así, ahí pones tu máquina y la direccionas hacia el nodo. Pueden mencionar los nodos Only Storage y cómo se recomienda incorporarlos en la arquitectura de Nutanix. Nutanix tiene, al momento de decir solo storage, todos los nodos de Nutanix, al decir que son de storage, queremos dar el mensaje de que puedes tener nodos con alta densidad o alto almacenamiento que requieras, pero esos nodos no únicamente van a tener el almacenamiento, sino van a contar con procesamiento y RAM. Obviamente puedes agregar este tipo de nodos con menos procesamiento y con menos RAM, pero la densidad del almacenamiento es mayor. Sí, es correcto. O sea, no existen nodos que solamente provean almacenamiento, sino cuando nos referimos a nodos de storage, nos referimos a que son nodos que el mayor recurso que van a proveer al clúster va a ser almacenamiento. Sin embargo, tienen una pequeña capa de procesamiento y una pequeña capa de memoria RAM, y justamente esta capa va a servir para sumarse al clúster y poder trabajar en conjunto con todos los componentes del mismo clúster. Si se pueden combinar hardware de distintas marcas o de diferentes configuraciones. Sí se puede, pero en diferentes clústeres. Es decir, yo puedo tener un clúster a lo mejor con hardware Inspur y software de Nutanix gestionándolo
mi clúster ya está, hago mi crecimiento, pero con ese mismo hardware. Si yo quisiera tener otro clúster, puedo tener otro clúster del Novo con Hyper-V y todos esos clústeres los puedo estar gestionando desde mi consola de Prism Central. Pero, por ejemplo, tener un clúster Inspur y agregarle, no sé, otro nodo de otra marca, no es tan viable. Sería un ambiente no soportado y básicamente no es que técnicamente no se pueda, sino es más bien para mantener una línea de soporte. Dado que los diferentes vendors tienen diferentes componentes en su hardware, en las consolas de administración del mismo hardware y demás, entonces para mantener un ambiente homogéneo a nivel de soporte del mismo hardware, lo que hacemos es no soportar que se mezclen entre diferentes marcas. Sin embargo, lo que sí podríamos hacer es desde una consola centralizada, que sería Prism Central, poder estar administrando diferentes clusters con diferente hardware. Nos comentan que si el número de nodos posibles depende del chasis. Normalmente, como saben, bueno, algunos creo que saben, algunos no, pero el Nutanix tiene igual propio hardware. Este hardware es de 2 unidades de rack y yo creo que ahí va a depender más del tamaño de hardware o del chasis que use cada vendor, ¿no? Entonces, dentro de 2 unidades de rack, normalmente con Nutanix manejamos lo que son 4 nodos, por decirlo así, si ustedes lo quieren ver, 4 hosts, por decir así, servidores dentro de 2 unidades de rack. Y conforme vayan creciendo, dependiendo los recursos que ustedes requieran, pues ya es el modelo que se propone y el más viable. Es que si pueden converger soluciones de data center de otros fabricantes, tanto en hardware como en software. En esta pregunta no sé si se refieren a que pudiésemos mezclar. Podemos mezclar el hardware de diferentes vendors, es decir, podemos tener clusters con diferentes vendors. Nutanix está habilitado para tener soluciones con Dell, con Lenovo, con HP y demás. En el mismo clúster no podemos mezclar diferentes vendors. Si algún vendor, por ejemplo, en el caso de Dell, tiene un VxRail, nosotros no pudiésemos mezclar nodos de VxRail o una solución de ese tipo con Nutanix. Sin embargo, son soluciones que al final pueden convivir con Tritir, con un VxRail, con algunas otras soluciones en el mercado, pueden convivir, más no mezclarse. Deben de ser del mismo, no del mismo modelo, pero sí del mismo vendor. Si yo tengo, por ejemplo, unos nodos HP, yo puedo tener combinados unos DL380 con unos 2200, con noditos 170R, los puedo tener combinados en el mismo nodo. Puedo tener inclusive nodos muy pequeños con nodos robustos en el mismo clúster. Esa sería una combinación de modelos, eso es permitido. Lo que sí no es tratar de mezclar algún vendor, ¿no? Por temas de soporte. Okay. Que cómo se gestionan desde Prism, justamente la gestión de estos nodos sería desde Prism manual, sería desde una consola que se llama Prism Central. Es una consola que no tiene costos, se descarga desde el sitio de MyNutanix y desde ahí pudiésemos nosotros llevar la gestión de todos nuestros clusters. Entonces ya vimos cómo se escribe el dato, que se escribe localmente y se va replicando a los nodos. De igual manera tenemos la parte de lo que es cómo se leen igual los datos. Los datos se van de igual manera ingresan, se van a leer localmente. Posteriormente esa lectura, dado caso de que tuviéramos algún problema con el nodo, yo puedo accesar, o más bien la tecnología de Nutanix va a accesar remotamente hacia los demás nodos y va a estar haciendo la lectura, ¿no? Para esas máquinas virtuales, para así asegurar que los datos existan y que sean independientes y sean tolerantes a fallas. ¿Por qué comentamos esto? Porque lo más importante es que su plataforma en este caso va a estar operando sin interrupciones. Por el tiempo, por cada tecnología puntualmente necesita su presentación, ya que cada tecnología pues realmente tiene muchas bondades. Nos vamos a concentrar específicamente en la parte de que ustedes vean que Nutanix cuenta con su propio hipervisor, que Nutanix, aunque pueden ustedes elegir, vean cuáles son las funcionalidades. Asimismo, la consola de administración de Prism que vemos en el servicio de hiperconvergencia de este tipo de infraestructuras y también la parte de cómo ustedes pueden estar haciendo actualizaciones no disruptivas desde el mismo entorno de Nutanix. Les presento este slide porque si ustedes desean tener una sesión ya más encaminada a temas de files, temas de objeto, temas de red, de bases de datos, temas de escritorios virtuales,
me gustaría que anotaran o que tuvieran este slide presente para que nos hicieran llegar en cuál de estas tecnologías pueden ustedes estar interesados para darles una explicación ya más enfocada y más encaminada. Pero el día de hoy el habilitamiento es para que ustedes conozcan cómo iniciar el camino hacia nuestra nube. Bueno, tenemos la parte de clúster para que esa nube también tenga integración con algún ambiente público, ya sea tecnologías de Amazon, tecnologías de Azure o Google. Ustedes vean que también nos podemos integrar fácilmente. Nosotros, de alguna manera, normalmente hoy en día vemos que la virtualización, o en este caso, está distinta, ¿no? O sea, a lo mejor yo adquiero mi servidor y adquiero, en este caso, mi hipervisor con el cual voy a estar virtualizando mis máquinas virtuales. El mensaje es que vean que ya no se necesita tener una capa distinta de virtualización, ¿no?, dentro de este tipo de tecnologías, sino que al implementarlas nosotros nos estamos ahorrando temas de licenciamiento, la administración que pueda ser separada con una herramienta distinta y adicional, esta virtualización es de manera nativa, va incluida dentro del software de Nutanix y adicional nos va a ofrecer lo que es este rendimiento, lo que son migraciones, seguridad. También van a ver que nos va a permitir tener protección de los datos que estamos gestionando de manera automatizada. También nos va a permitir tener esta recuperación de desastres, porque como hacemos mucho hincapié que también podemos tener este tipo de tecnologías y adicional vamos a tener todo este tipo de funciones y análisis que nos va a permitir hacer el hipervisor de Nutanix. Entonces, van a ver que es una manera sencilla, no tenemos exceso en el software y lo más importante, ¿no? Porque vemos que muchos proyectos se cierran por costo, o sea, no tenemos costo por el hipervisor que hoy en día está manejando Nutanix. Adicional, también consideramos que es importante al momento de ir creando o de ir gestionando nuestros ambientes tener la parte de seguridad. También contamos con la parte de Flow. Como vimos en el primer slide, Flow es una parte de Nutanix Essential que nos permite de alguna manera tener esta integración o gestionar lo que son mis redes. Al momento de nosotros adquirir o tener Flow, nos va a brindar esa seguridad que requerimos en nuestras aplicaciones o máquinas virtuales que nosotros estemos ejecutando dentro de nuestro hipervisor de Nutanix y nos va a permitir tener también esa visualización, nos va a permitir tener microsegmentación y esta protección del tráfico que estemos nosotros gestionando. Lo más importante, que todo igual, al momento de tú adquirir esta herramienta de Flow, también puedes estar automatizando la red de tu misma infraestructura, puedes ampliar las funcionalidades en dado caso de que tú tengas integración con este tipo de herramientas, ¿no? O sea, las funcionalidades son muchas, las ventajas son muchas y lo más importante, que se integra muy amistosamente con la parte de virtualización. Y adicional de que vas a tener servicios avanzados de seguridad y redes, de que vas a poder tener esta visibilidad de la red virtual y vas a proteger tus aplicaciones contra algún tipo de amenaza. Todo este tipo de operaciones hacen muy valioso la tecnología de Nutanix. Mi propio hipervisor, te doy seguridad para tu ambiente en temas de Flow y así, pues de alguna manera vamos a ver que el camino hacia la nube o hacia esta nube privada que nosotros quisiéramos implementar va a tener todos sus frutos posteriormente cuando ustedes ya quieran estar instalando algún otro tipo de herramientas. Que si para adquirir Flow deberíamos de estar pensando en Nutanix Essentials. De hecho, para adquirir Flow, Flow se integra únicamente con el hipervisor de Nutanix. En la parte de Flow, ahondando un poquito más en el producto, recordemos que a nivel de AHV, a nivel del hipervisor, tenemos nosotros o manejamos un switch distribuido. Es el único switch que nosotros manejamos, no manejamos un switch estándar y un switch distribuido, como sería el caso de VMware. Nuestro switch es solamente un switch distribuido desde la versión Starter hasta la versión Ultimate de nuestro software. De tal forma que el producto de Flow lo que trabaja es justamente microsegmentación a nivel de este switch distribuido. Lo que hace es permitir tráficos entre diferentes máquinas virtuales dependiendo nuestras políticas de seguridad. ¿Por qué Flow está marcado como un software de seguridad? Porque complementa nuestra seguridad. Está basado en todo el tema de políticas Zero Trust.
Actualmente en temas de seguridad se ha puesto mucho énfasis en toda la seguridad perimetral con el tema de firewalls y demás, inclusive algunos firewalls virtuales en algunas otras marcas. En el caso de Flow, justamente complementa este tipo de seguridad, crea políticas de comunicación entre diferentes máquinas virtuales basadas en microsegmentación a nivel de este switch virtual dentro del hipervisor de Nutanix. Y lo que hace es estas políticas permitirme comunicarme entre alguna máquina virtual o no permitirme comunicarme entre ellas. Genera políticas de isolation, es decir, yo puedo generar una aplicación y encapsularla mediante microsegmentación. Yo le aplico la misma política a todas las máquinas que son parte de esta política, entonces van a poder comunicar entre ellas. Todo lo externo no se va a poder comunicar hacia ellas. Otro ejemplo es políticas que se repelen. Yo puedo a lo mejor meter mis máquinas productivas en una política que se llame a lo mejor producción. Puedo meter mis máquinas de desarrollo QA en otra política que se llame QA o desarrollo, de tal forma que entre ellas no se puedan comunicar. QA nunca se va a poder comunicar con producción, por ejemplo. Yo puedo generar ese tipo de políticas. Otras políticas que también yo puedo generar ahí son políticas de cuarentena. Si en algún momento llegamos a tener algún ataque, yo puedo generar una política muy rápido o meter una máquina virtual en una política de cuarentena, lo cual hace es encapsularla por completo, cortarle la comunicación con todo mi ambiente, y tenemos dos formas de aplicar esta política de cuarentena. Una política de cuarentena restrictiva que me corta comunicación completamente con todo el ambiente, y una política de cuarentena que me permita que mis herramientas forenses puedan entrar sobre diferentes puertos a analizar la máquina virtual y detectar cuál fue la vulnerabilidad que se explotó. Entonces es básicamente el actuar de Flow complementando la seguridad que nosotros ya tengamos en nuestro data center. ¿Cuál es el número máximo de nodos en el clúster? El número máximo que nosotros soportamos depende un poquito el hipervisor que tengamos arriba. Si tenemos el hipervisor de VMware SXI como parte de la plataforma, nos vamos a tener que apegar a la cantidad de hosts que se requieran a nivel de vCenter y que requiera cada SXI. Lo mismo se diría con Hyper-V. En el caso de AHV no tenemos un límite, tenemos recomendaciones. Nuestra recomendación, por temas de que las actualizaciones sean mucho más ágiles, son de crear clústeres de 32 nodos. Sin embargo, tenemos clientes con arriba de 60 nodos en cada clúster. Realmente con AHV no tenemos un límite. Me gustaría hacer un check de conocimientos en cuanto a lo que ahorita estamos aportando. ¿Cuáles son las soluciones core que está manejando Nutanix? Eso es para reforzar su conocimiento. Recuerden que nos comenta Héctor Monroy que es la número 2. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Va a haber sorpresas y regalos para que pongan atención. Raúl Gómez comenta que es la número 2 también. Creo que sí están poniendo atención. Omar y Miguel también comentan que la número 2. Francisco también. Edgar Cárdenas, la 2. Creo que todos están poniendo atención ahí. Ok, excelente. Realmente sí están poniendo atención. Recordemos que las soluciones como Carbon, Exilib, la parte de File, en este caso, y la parte CAN son soluciones tanto de Enterprise como soluciones Essential. La parte core de Nutanix, efectivamente, el mensaje es ese, que tenemos nuestro propio provisor, tenemos nuestra consola y tenemos también el sistema operativo. Ahora viene lo que es Edgar Cruz, nos va a apoyar con un poco para que ustedes quede un poquito más aterrizado en la arquitectura de Nutanix. Entonces, cedo la palabra a Edgar para que nos apoye en este tema. Ok, muy bien. Pues bueno, haciendo referencia a un diagrama muy rápido sobre cómo luce Nutanix ya en alguna plataforma, recordemos que somos completamente agnósticos. Empezando de la parte de abajo hacia arriba, somos completamente agnósticos a la parte de la plataforma de hardware con la que estuvimos trabajando. Por ahí tengo el iconito de IBM porque en versiones previas tenemos compatibilidad con AIX, con la parte de Power Systems de IBM, en la parte de Unix. Y nuestra compatibilidad llegó hasta Power 8, ya para Power 9 y Power 10 no hubo desarrollos, pero para la parte Power 8 todavía tenemos compatibilidades. Después viene nuestra capa de Acrópolis, que básicamente es la capa de nuestro sistema operativo de nube, es la capa que va a hacer toda la parte de Software Defined Storage, nos va a ayudar con la parte de microsegmentación, las partes de réplica y demás. Toda esa tarea la va a hacer Acrópolis. Posterior tenemos nuestra capa de hipervisor. También recordemos que aquí somos agnósticos al hipervisor que se quiera utilizar. Si bien AHV es un hipervisor que viene incluido, ¿y por qué viene incluido dentro de Nutanix ya? Porque Nutanix es una propuesta de nube privada.
Cuando nosotros hablamos de nube, el hipervisor es un must, es parte de. Si hablamos con un vendor de nube pública, no preguntamos, oye, ¿tu solución trae hipervisor y qué hipervisor trae? Damos por hecho que la naturaleza de una nube es tener una herramienta que nos ayude justamente a los esquemas de virtualización, que en este caso sería un hipervisor. Es por eso que AHV viene incluido como un hipervisor. Adicional, pues somos compatibles con ESXi, Hyper-V y con Citrix. Muchas de las soluciones que nosotros tenemos con Citrix es muy poco común que utilicemos a Zen como hipervisor, ya que la mayoría de la suite de Citrix corre directamente sobre AHV y lo puede utilizar como hipervisor nativo AHV para poder funcionar, incluyendo toda la parte de VDI. Al final tenemos nuestra consola de Prism. Aquí la tengo abarcando todos los hipervisores porque a partir de ella nosotros pudimos estar administrando diferentes clusters con diferente hipervisor e inclusive diferente hardware desde una sola consola de administración. Tenemos actualmente algunos acuerdos con AWS y con Azure para mantener la solución de Nutanix en alguna de estas nubes públicas y también nosotros desde esta misma consola podemos estar administrando esos clústeres que tendríamos en Nutanix en la nube pública. Entonces ya con esta consola nosotros pudiésemos estar administrando diferentes hipervisores en on-premise con diferente hardware, incluyendo también la administración de lo que tengamos en alguna de estas dos nubes públicas, que es AWS y Azure. Haciendo un poquito de resumen, nosotros estamos pasando de una arquitectura que lo vemos del lado izquierdo, de una arquitectura tradicional, en donde tenemos un storage, diferentes switches, LAN, SAN y nuestros servidores para la parte de cómputo. Lo estamos cambiando por una serie de nodos que nos van a brindar el mismo recurso. Aquí en Nutanix desaparece el protocolo y las conexiones Fiber Channel. Ya no existe el tema de un protocolo Fiber Channel ni una conexión hacia una SAN. La única conexión que nosotros ocupamos es una conexión de LAN. Esta LAN puede ser 10, 25, 40, dependerá del caso, en el cual nosotros desde estos mismos nodos con discos internos proveemos el mismo recurso que estaríamos proveyendo con una arquitectura tradicional hacia nuestra capa de virtualización. Ya hablando un poquito de la arquitectura dentro de Nutanix, cada una de estas torrecitas representa un nodo o un servidor dentro de la arquitectura de Nutanix y como podrán observar, en cada una de ellas nosotros tenemos una maquinita virtual que se llama Controller VM. En esta maquinita virtual es en donde va a correr todo el sistema operativo de Acropolis. En ellas es en donde se va a llevar la mayoría de las funcionalidades a nivel de Nutanix. Una diferencia importante que hay de esta arquitectura versus una arquitectura en donde tenemos nosotros un disco. No sé si en algún momento han visto el datasheet de un disco y cuáles las capacidades en temas de performance cuando nosotros llevamos a un disco tradicional a su utilización full. Cuando nosotros tenemos el disco utilizado al full o lo crecemos al full, ¿cuál es el desempeño que nos está dando? Y es muy común encontrar en los datasheets que vemos que o los IOPS decrecen o las latencias aumentan. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las arquitecturas de un disco tradicional lo que nosotros tenemos son dos controladoras a las cuales cuando crecemos el disco, pues lo que estamos haciendo es sumarle más trabajo, pero siguen siendo las mismas dos controladoras. En el caso de Nutanix, cada vez que nosotros generamos un nuevo nodo o sumamos un nuevo nodo a nuestro clúster, estamos sumando también una controladora. De tal forma que cuando nosotros estamos trabajando en una arquitectura de Nutanix, podemos incrementar las capacidades, podemos incrementar los IOPS y podemos disminuir latencias gracias a este tipo de configuraciones. Estos controller VM forman a nivel lógico un anillo de metadatos, de tal forma que cada una de ellas sabe perfectamente lo que está sucediendo en todo el clúster. Adicional, la consola de Prism, la consola de administración, corre a nivel de cada una de estas controller VM, de tal forma que mientras yo tenga nodos arriba, voy a tener mi consola de administración. Es como si tuviera mi consola de administración en alta disponibilidad. Entonces, ese punto también es muy importante. La manera de proteger el dato en una arquitectura de hiperconvergencia es mediante copias. Aquí ya no existen tarjetas de RAID, un RAID 5, un RAID 6, sino se hacen copias lógicas y esta copia es la que nos va a dar esa protección. Nosotros podemos llegar a tener dos copias más nuestro original o inclusive pudiésemos tener una configuración tipo grid con un erasure coding para proteger el dato y aumentar el throughput en algunas soluciones. Esa es la manera de proteger el dato. Lo que están viendo del lado derecho, ustedes ven una guest VM que hace referencia a nuestra maquinita virtual. En la parte de abajo vemos la parte de los datos de esta maquinita virtual representada por rombos. Lo que ustedes pueden ver es que la copia de esos datos
está segmentada en los demás nodos. Nosotros tenemos un pedacito de esta copia en cada uno de los nodos, de tal forma que si yo en algún momento llego a tener alguna contingencia y necesito regenerar o reconstruir un dato, solamente voy a reconstruir el delta que le haga falta a ese nodo. Y son todos los nodos trabajando para reconstruir ese dato. ¿Qué sucede si en algún momento llego a perder una controller VM en alguno de estos nodos? Las demás controller VM, recordemos que les hablé de un anillo de metadatos, las controller VM saben perfectamente lo que estaba sucediendo en ese nodo, saben cuando una controller VM está ausente y lo que hacen para recurrir a un servicio de vMotion, antes de recurrir a un vMotion, lo que hacen las demás controller VM es mostrarle el path de la información a la guest VM, en dónde está su copia, para evitar un servicio de vMotion. Si de plano el nodo cae por completo, entonces ahí nosotros sí recurrimos a un servicio de vMotion. Cuando hablas de compatibilidad, ¿es 100% compatible o parcialmente compatible? Hablando respecto a los diferentes hipervisores soportados. Completamente compatibles. Inclusive nuestra consola de Prism no sustituye a un vCenter. Hablando de un SXI, lo complementa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de redes virtuales a nivel de un hipervisor, el dueño de esa red es el mismo hipervisor. De tal forma que en un ambiente con VMware, el dueño del switch distribuido estándar es SXI. Entonces, todas las funcionalidades de redes las tenemos que seguir haciendo a nivel de vCenter, y Prism complementa el presentarle el disco, la parte de replicación y demás, la protección del dato, lo hace la parte de Nutanix, pero somos completamente compatibles con estos hipervisores. Pero si no tenemos VMware en el sistema. Si no tenemos VMware, lo que estaríamos utilizando es nuestro hipervisor AHV, y entonces ahí sí nosotros tendríamos control del switch distribuido, es decir, nosotros directamente desde Prism podríamos generar VLANs en nuestro switch distribuido. Si se cae su nodo, la guest VM se migra a otro nodo. Exactamente. Como cualquier vMotion, eso es lo que haría la guest VM. Tenemos una característica muy importante a nivel de nuestra arquitectura que se llama Data Locality. ¿Qué es lo que hace? Es un servicio de schedule a nivel de nuestro kernel, que lo que hace es mantener el dato en donde vive nuestra máquina virtual. ¿Para qué? Para evitar que esté saliendo hacia el switch y estarse comunicando con tu dato. De tal forma que donde vive la máquina virtual, el schedule va a mantener su dato. Entonces la comunicación va a ser a nivel de circuito, va a ser internamente en el mismo nodo físico. En caso de que sí tuviésemos una contingencia, como lo platiqué, que se vaya uno de los nodos, entonces sería el único path en donde iríamos por la red. Esto se llama Data Locality, es un schedule que se está ejecutando constantemente. Cada 15 segundos está validando a nivel de kernel que cuánto están creciendo las máquinas virtuales para justamente irlas moviendo entre todo el clúster, mantener el Data Locality y mantener también nuestro clúster balanceado. Dentro de toda la parte de Nutanix, nosotros tenemos características como lo podemos encontrar en cualquier storage tradicional. Podemos sacar snapshots, tenemos auto-tiering, tenemos compresión, tenemos deduplicación, tenemos erasure coding, soportamos diferentes tipos de réplicas, soportamos metro availability con VMware, una réplica síncrona si es que los medios nos lo permiten, un near sync. El near sync va de 1 minuto hasta 15 minutos y una réplica asíncrona que puede ir hasta 1 hora, este tipo de réplicas. Todas estas tareas las hace, como les mencioné, Acropolis. Justamente la parte de auto-tiering es la característica que nos permite mezclar en un mismo clúster diferentes tipos de nodos. Yo puedo tener, o a lo mejor empezar mi solución con un clúster híbrido, y el día de mañana si tengo una carga bastante crítica y necesito ponerla sobre una capa de all flash, yo puedo meter a mi clúster nodos all flash y pueden convivir sin ningún problema. ¿La lectura y escritura de la CVM es realizada a través del kernel? Es a través de, no, esa pregunta no me queda muy clara si es a través del kernel, pero básicamente todo el I/O, o qué es lo que sucede, todos los discos se genera un pass-through a nivel de las controladoras de los discos. Físicamente los nodos lo que traen es una controladora, se genera un pass-through hacia cada una de las CVMs y ella realiza lecturas y escrituras, tiene una capa, aunque estemos hablando de un arreglo mecánico, tiene una capa de all flash. La CVM siempre va a correr sobre una capa de all flash, va a correr sobre la capa más rápida y ahí es en donde va a estar haciendo
lecturas y escrituras. Una vez que nosotros ya tenemos el dato frío, entonces hace el staging hacia disco mecánico. Así es como trabaja la DBM en temas de lecturas y escrituras. Actualmente Nutanix sigue comercializando nodos físicos, es decir, hardware propio de Nutanix. Sí, es una oferta que nosotros ponemos sobre la mesa para clientes que realmente quieren como que todo en uno. Cuando se les ofrece, no quieren estar hablando con algún vendedor de hardware. Seguimos comercializando los nodos NX, que al final son nodos Supermicro. Sin embargo, el interés de Nutanix, somos una empresa completamente software. Básicamente somos un pass-through de Supermicro hacia clientes, nada más para ofrecer todo en uno. Sin embargo, siempre estamos completamente abiertos a que el cliente pueda decidir el vendor que quiera utilizar. Tenemos la parte de compresión y de duplicación. La de duplicación y la compresión la tenemos a nivel de los containers, que sería el equivalente en un ambiente de VMware a un data store, de tal forma que yo puedo ir generando diferentes data stores o diferentes containers con diferentes características cada uno. En algunos puedo no tener ninguna compresión o duplicación. Si en alguno de ellos voy a guardar datos que a lo mejor se ve beneficiado por alguno de estos algoritmos, pues yo puedo generar un data store con compresión, otro con deduplicación, otros sin ninguno de estos algoritmos, pero soportamos sin ningún problema compresión de duplicación, independientemente de que el clúster no sea all flash. Es decir, desde un arreglo mecánico nosotros podemos generar compresión o deduplicación. Como les mencionaba, la manera de proteger el dato es mediante copias. Nosotros lo conocemos como RF2 o RF3, factor de replicación, Replication Factor 2 o Replication Factor 3. Básicamente lo que nos dicta es cuántas copias voy a tener de mi dato. A lo mejor de repente si yo tengo un ambiente muy lejano que es muy complicado o que la gente de soporte accese, a lo mejor un RF3 podría hacer sentido, inclusive si el ambiente es muy crítico, un RF3 podría hacer sentido. Sin embargo, las configuraciones estándar que tenemos actualmente en día es un RF2. Con estas configuraciones nosotros tenemos por ahí unas consolitas de monitoreo a nivel global de todos nuestros clusters y estamos brindando 5 9 de disponibilidad con una configuración de este tipo. Algo que también tenemos disponible en la plataforma es la parte de vMotion y Live Migration. Estos dos servicios es, independientemente del hipervisor que estemos utilizando, nosotros podemos realizar un vMotion y un Live Migration. La diferencia es que el vMotion se ve ejecutado cuando nosotros tenemos alguna contingencia, entonces hacemos el restore de la máquina en algún otro nodo, y la parte de Live Migration es poderlas ir moviendo en vivo en cada uno de los nodos. En algunos de los casos que podemos utilizar un Live Migration es en algún Tech Refresh, por ejemplo, que lleguen nodos nuevos, los integramos al clúster existente, movemos las máquinas virtuales en vivo hacia los nodos nuevos y hacemos el desalojo de los nodos viejitos. Ese es uno de los usos que se le podría dar a un Live Migration. Como les mencionaba, dentro de la arquitectura de AHV, lo que nosotros tenemos es un switch distribuido. No tenemos ningún otro tipo de switch. A nivel de kernel lo vemos como un BR0. Podemos generar diferentes switches para separar tráfico. Podemos tener nuestro switch para toda la parte de mis máquinas virtuales y puedo tener otro switch en donde yo voy a sacar toda la parte del backup y la réplica, por ejemplo. Entonces, a nivel de tarjetas de red, lo que se genera en cada uno de estos switches es un bonding. Yo inclusive podría generar un bonding con tarjetas de red de 1 giga y 10 giga. El bonding lo que hace es buscar el mejor camino, de tal forma que yo pueda ir, si alguna de las tarjetas falla, pues bueno, las otras siguen siendo parte de mi bonding y mi tráfico va a salir por cada una de ellas. Entonces dependerá un poquito la arquitectura que nosotros estemos planeando hacer con los clientes, pero sí es posible ir generando más switches virtuales dentro de mi arquitectura. Tenemos algunos otros servicios como el portafolio de Nutanix, tenemos toda la parte de file servers, podemos ofrecer un tipo NAS virtualizado, un file server dentro de Nutanix para ofrecer servicios de SMB y NFS hacia alguna de las máquinas dentro de Nutanix o al exterior sin ningún problema. Podemos ofrecer también, mediante un producto que se llama Volumes, poder ofrecer almacenamiento de nuestro clúster de Nutanix hacia el exterior, hacia algún servidor bare metal que lo requiera, podemos ofrecer ese almacenamiento. ¿Algún caso de uso de esto? Es Oracle Rack, por ejemplo. Algunos clientes no quieren virtualizar su Oracle. Lo que podemos hacer desde Nutanix es mostrarle el almacenamiento que requieran estos servidores bare metal. Y también tenemos un repositorio de objeto que se llama Objects. Es objeto S3, objeto no estructurado con indexación. Si requerimos alguna solución de Big Data,
o Splunk, por ejemplo, para un lago de datos dentro del mismo Nutanix, podemos utilizar este repositorio para ese dato no estructurado con indexación. Inclusive si requerimos bajar algún dato de alguna de las nubes en tipo S3, Object soporta objetos S3. Como les mencionaba, tenemos diferentes tipos de réplicas. Aquí dependerá el RPO y el RTO que nosotros tengamos o se defina con nuestros clientes, pero a grandes rasgos soportamos Metroavailability, síncrono, near sync y réplicas asíncronas. Estas réplicas las hace por completo nuestro sistema operativo de nube, Acrópolis, de tal forma que si tenemos una capa como SXI, no le sumamos ningún overhead al hipervisor. Toda la tarea de replicación la hacemos nosotros como Nutanix. Básicamente la hace la CVM. Podemos también realizar esquemas de réplica hacia alguna de las nubes públicas, AWS y Azure. El poder replicar como repositorio de nuestros datos hacia alguna de las nubes ya viene desde la parte starter. Lo único que requerimos es tener espacio en alguna de estas nubes públicas y tener nuestras credenciales de administrador para generar ese espacio y poder realizar la réplica hacia alguna de estas nubes públicas. Otro punto importante es que nuestro hipervisor entiende perfectamente mediante las Nutanix Guest Tools la estructura de un VMDK de VMware, de tal forma que yo pudiese levantar un ambiente completo de VMware, aunque el hipervisor sea AHV. Esto es muy usado en temas de réplica para ahorrarnos el licenciamiento en un sitio secundario. Nosotros podemos tener nuestro primario con VMware, el secundario con AHV sin pagar licenciamiento de VMware y podemos levantar nuestro ambiente completo de VMware sin alterar la estructura de un VMDK. Se queda como VMDK trabajando en AHV y posterior lo podemos regresar y sigue trabajando sin ningún problema en VMware. Y ya para finalizar, nuestra consola de Prism, en donde esta consola nos ayuda a monitorear y administrar todos los componentes de nuestro clúster. Aunque nosotros estemos trabajando con VMware, esta consola nos permite un monitoreo por completo de nuestra infraestructura y de todo lo que estamos administrando. Cuando se refiere a replicar, ¿es sobre todo el data center? Cuando hablamos de replicar, es todo lo que esté dentro del clúster de Nutanix. Eso sí lo podemos replicar por completo. Si nosotros vamos a hacer réplicas de tipo síncrono, lo que vamos a replicar son los dos data stores o los dos containers de un sitio a otro y todo lo que ellos tengan, porque vamos a mantener un síncrono. Si ya estamos hablando de una réplica near sync o asíncrono, lo que nos estaríamos llevando son las estructuras de cada una de las máquinas virtuales. ¿El HV lee los archivos OVA, OVF o hay alguna conversión? Actualmente ya soportamos archivos tipo OVAS y OVF para poderlos subir desde Prism Central y hacer el deployment. Aunque tú tengas un hipervisor como AHV, ya puedes generar también OVAS u OVF. Y si tienes a VMware como hipervisor, sin ningún problema podemos trabajar con OVAS y OVFs. ¿Cuál es la solución para ML o AI de Nutanix y cómo compite contra NVIDIA? Generalmente tratamos de integrar algunas soluciones con temas de GPUs. Si necesitamos un Machine Learning y tenemos ahí la necesidad de incorporar GPUs, tenemos compatibilidad con algunas soluciones a nivel de Machine Learning y tenemos nodos certificados justamente para el uso de CPUs. Lejos de competir, siempre vemos cómo nuestra plataforma puede impulsar y puede hacer mucho más prácticas las soluciones que hay en el mercado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de alguna solución de inteligencia o inclusive de algún Big Data, un Splunk y demás, vemos cómo lo podemos incorporar para que sume al momento de estar operando este tipo de soluciones. Como tal, dentro de Nutanix no tenemos algo en nuestro portafolio que compita con una solución de Machine Learning. Por eso es que hago énfasis en que impulsamos el cómo apoyamos esa solución, cómo la hacemos mucho más ágil, a lejos de competir, porque en nuestro portafolio no tenemos una herramienta que esté enfocada a la parte de Machine Learning. Pues listo, Nayet. Me parece que vamos con la demo, ¿no? Nada más explicarles un poquito aquí el licenciamiento para que no se vayan a perder. Preguntaban acerca del licenciamiento. Voy a presentar el licenciamiento. Edgar presentó algo bastante interesante. Esta es una descripción general de la arquitectura de Prism. La arquitectura de Prism la dividimos prácticamente en la parte de Prism Starter y Prism Pro. La parte de Prism Starter es lo que yo puedo estar administrando
o la gestión que yo puedo estar haciendo en cuanto al almacenamiento, la computación y la virtualización. Asimismo, puedo tener visualización de la red y hacer ciertas actualizaciones. Normalmente, cuando nosotros adquirimos esta solución de Nutanix, nosotros ya tenemos este tipo de consola, que es la Prism Start, o más que nada el licenciamiento Start, que puedo hacer todas este tipo de funcionalidades. El segundo pilar ya nosotros lo abarcamos ya para hacer temas más predictivos, ya con toda la data que nosotros estamos manejando y toda la información en cuanto a las máquinas virtuales y temas de computación, toda esta información se va a estar ejecutando de manera automática, lo que nos va a permitir simplificar aún más todas las operaciones que yo vaya a estar realizando en el centro de datos. Un ejemplo. Normalmente, recordemos que cuando nosotros iniciamos Nutanix, yo puedo estar gestionando, puedo estar administrando y puedo estar haciendo contenedores para yo poder tener toda esa analítica de mis máquinas virtuales. Si yo ya quiero a lo mejor tener un capacity planning donde me dé recomendaciones y ya más enfocado a temas de presupuesto, donde yo ya puedo hacer este dashboard de la consola central de alguna manera más adaptable a mí, a mis necesidades. En cuanto a todo esto, con Prism Pro ya vamos a tener funcionalidades avanzadas. Started es lo básico, con Prism Pro ya son funcionalidades avanzadas. Esto es el tipo de licenciamiento. Lo que me lleva a presentarles ahorita, antes de la demo, estos son, por ejemplo, algunas opciones que nosotros tenemos para el licenciamiento de Prism Pro. Tenemos la parte de Start, la parte Pro y la parte de Ultimate. Como ven, lo que cambia es lo que puedo hacer con una y lo que no puedo hacer con otra, ¿no? Por ejemplo, en esto puedo descubrir aplicaciones. Con la parte Pro, con la parte Start no puedo, pero tengo la parte de licenciamiento Ultimate, con la cual sí puedo hacer ya descubrimientos de aplicación, donde también puedo de alguna manera tener algo más avanzado en cuanto a analítica de mis datos. Entonces, ese es el tipo de licenciamiento que hoy en día estamos manejando para nuestra consola de Prism. ¿Y cómo interactúa Carbon con Red Hat para la parte de Kubernetes? Carbon es una propuesta o es un sabor que pone Nutanix en la mesa para llevar la administración de un clúster de Kubernetes. Es lo único que hace Carbon, ayudarme con el deployment de mis master, mis workers y mi etcd y llevar la administración de ellos desde la misma consola de Prism. Red Hat es una plataforma que tiene un poco más de alcance e inclusive por ahí incluye algunas herramientas más de monitoreo y demás. La suite es mucho más extensa. Realmente, si nosotros nos inclinamos por Red Hat, no tendría caso contemplar Carbon. Carbon es un producto que está un poquito más enfocado a clientes que van empezando con una estrategia de Kubernetes, que están realmente haciendo meramente el deployment de sus workers con sus masters y sus etcd y están realizando por ahí algunas pruebas. En el caso de Red Hat ya sería una suite mucho más grande para algo más complejo a nivel de microservicios. Como vieron, mediante la plataforma de Prism, Nutanix es fácil de administrar en el entorno. Normalmente recordemos que nosotros tenemos herramientas o distintas herramientas donde yo voy a tener a lo mejor administrando la parte de virtualización, la parte de storage. También tengo otra consola para estar administrando mis aplicaciones, el tema de mis servidores. Con Nutanix el mensaje es claro, ¿no? Yo puedo estar haciendo todo eso desde una sola consola sin necesidad de estar utilizando múltiples herramientas. Antes de pasar a la demo, va una pregunta para todos ustedes. ¿Cuál es el tipo de licenciamiento que manejamos en Prism? Francisco, Héctor y Cruz. Ajá. Y Francisco ya nos comentan que es el 3. Miguel Ángel, el número 2. Edgar Cárdenas, número 3. Ok. Ok, excelente. Manuel de Jesús 2 y Gabriel Reyes 3. Exactamente, la número 3 es la respuesta correcta. Recordemos que Prism es la consola de gestión. Prism se divide en Central, que es la consola para administrar múltiples clústeres. Si yo no tuviera múltiples clústeres y estoy iniciando mi arquitectura o mi nube privada, cuento con la parte de Element, la que me va a permitir estar administrando un solo clúster, y todo esto yo voy a poder estarle poniendo licencias ya sea de la Pro con funcionales avanzadas o la Ultimate. Recordemos que el Started es la básica con la que normalmente ya está configurado o viene Nutanix. Ahora sí, vamos a pasar de todo lo que las bondades que les hemos explicado el día de hoy. Ahora sí vamos a ver un ambiente más real
Voy a ingresar al laboratorio. Esta es la consola, este es el dashboard principal de Nutanix. Desde aquí ustedes van a poder hacer o van a poder estar gestionando sus clusters. Algo que comentaba Edgar es que nosotros mismos podemos descargar igual lo que es la parte del Prism Central. La parte del Prism Central es para esta interfaz de administración nos va a permitir, independientemente de la plataforma de hardware que nosotros estemos utilizando y el hipervisor, nosotros vamos a poder estar administrándolo desde aquí los múltiples clusters. Voy a tener detalles importantes sobre el estado de ejecución de mis recursos. Este es el dashboard principal. Ahorita no estamos viendo demasiado analítico, demasiado datos, porque este es un ambiente en vivo, es un ambiente que fue exclusivamente pensado y diseñado para esta demo del día de hoy. Pero aquí, dentro de esta plataforma o dentro de este dashboard, nosotros vamos a tener lo que son o vamos a poder administrar lo que son las máquinas virtuales, vamos a poder administrar contenedores, imágenes, las operaciones, ya herramientas más avanzadas que vimos como en la parte de Enterprise, a lo mejor quisiera yo hacer la gestión ya de Flow, de lo que vimos de la parte de redes, desde aquí también lo podemos estar gestionando, la parte de bases de datos también todo lo vamos a poder estar gestionando aquí y la idea es de que ustedes vean que independientemente de hardware y hipervisor, desde aquí podemos estar gestionando. Y ahorita me conecté a esta parte para que ustedes vean, ya una vez que ustedes implementan una solución Nutanix, ustedes ya operan en el día a día. Esta es la plataforma principal que ustedes están viendo. Este es mi plataforma inicial o en mi pantalla. Vamos a ver los IOPS de lectura, escritura, vamos a ver las latencias, vamos a ver la salud, en este caso de mi clúster. Si yo tengo algún tipo de detalle con algún tipo de máquina virtual, con algún host, con alguna disco, etcétera. En específica para esta demo, yo les puedo decir que estamos utilizando el hipervisor de Nutanix, que es el Acropolis. Tenemos la versión del hipervisor. Adicional, aquí cuento con tantas máquinas virtuales, que es el sumario de máquinas virtuales que tengo, y toda mi infraestructura la estoy gestionando en un bloque, aquí me lo indica, es un bloque que tiene 4 hosts de un modelo 1065 de generación 4. Y también tengo en este caso el porcentaje de memoria y CPU que voy a estar utilizando. Adicional, no sé si recuerden que durante la presentación les estuvimos mencionando que la disponibilidad que vamos a tener de nuestro clúster, ¿no? Aquí en esta parte nosotros podemos ver la utilización, en este caso de los recursos que yo tenga de mi clúster, es la resiliencia de los datos. Como ven, yo tengo la tolerancia a que un nodo se me vaya. Incluso mi clúster puede estar operando si sufrimos esta falla. No voy a tener ningún inconveniente en que mis aplicativos se vayan. Entonces, esto es importante para que ustedes siempre determinen o vean que siempre vamos a tener la tolerancia a un fallo. Y el clúster va a estar ejecutándose sin problemas. En caso de que algo pase, nosotros vamos a poder ser alertados de inmediato a través de Prism, ya sea mediante una alerta de correo que nosotros previamente configuremos o mediante el uso de Pulse. Pulse es el soporte proactivo que Nutanix nos proporciona. Entonces, siéntanse con la seguridad de que algo tenga su clúster, ustedes van a ser informados mediante ya sea un soporte proactivo o mediante correo electrónico. Y bueno, con esto doy paso a lo que es el dashboard principal. Aquí nosotros podemos ver la parte de salud, la parte de red, la parte de protección del dato. No voy a profundizar en todos, pero sí voy a tratar de darles lo más interesante y lo que hemos venido platicando a lo largo de esta sesión. Ahorita, por ejemplo, nosotros ya tenemos la parte de hardware. Algo que comentábamos nosotros es que voy a poder ver también desde mi plataforma de Nutanix un diagrama lógico. En este caso, como están viendo aquí, este diagrama va a ser interactivo y me va a permitir tener todos los bloques y nodos asociados a mi clúster. Y cuando yo quiera de alguna manera ver cuál es la situación a lo mejor de mi disco o hacer clic en alguno de mis nodos, yo al momento de dar clic, yo voy a poder tener esta información específica, así como cualquier tipo de evento y alerta que esté asociada a eso. Por ejemplo, aquí yo le di a este host clic y aquí voy a ver toda la data, toda su analítica, cuál es el nombre, a qué IP está asociado, cuál es la CVM que pertenece, cuál es el hipervisor, IPs, detalles ya más granulares. Entonces, esta pantalla de hardware para nosotros es importante que igual ustedes vean que pueden estar monitoreando a nivel lógico su clúster.
Asimismo, también nosotros hablábamos que muchas veces iniciamos con tantos nodos, pero si yo quiero ir creciendo mi infraestructura de Nutanix, tenemos la opción para expandir el clúster. Desde aquí, igual desde la misma consola yo lo puedo hacer, ya sea que yo haga el descubrimiento o lo ingrese manualmente, como aquí nos está sugiriendo. Nos va a pedir adicional IPs de la CVM, IPs del hipervisor y demás configuraciones previas al momento de nosotros estar atachando este nodo. Esta parte de hardware es importante que ustedes vean, ¿no? Y bueno, algo importante o algo que quiero también que se lleven es la parte del almacenamiento. La arquitectura tradicional, a lo mejor ya dejamos de depender tanto en que sea muy compleja al momento de nosotros integrar el storage en nuestras máquinas virtuales. Aquí en Nutanix lo que queremos presentar es que nosotros podemos de alguna manera crear contenedores. Esos contenedores son contenedores donde yo voy a estar almacenando lo que son mis máquinas virtuales o voy a poder estar almacenando mis imágenes o cualquier otra información que yo voy a estar administrando dentro del clúster. Por ejemplo, aquí en la parte del storage, ustedes van a ver esta tabla. Normalmente en Nutanix, como mejor práctica, contamos con un storage. Este storage pool va a ser único, no se va a mover. Este storage, por decirlo así, es el grupo físico de almacenamiento sólido y almacenamiento mecánico. Recordemos que cuando les estábamos presentando la solución, Nutanix se compone de este tipo de almacenamientos. Entonces, Nutanix crea un pool con todo el almacenamiento que es este. Es el nombre que nosotros le vamos a asignar al momento de estar configurando la parte de Nutanix. Dentro de este storage pool, nosotros vamos a crear lo que son contenedores. Estos contenedores va a ser la segmentación lógica donde yo voy a estar de alguna manera almacenando el archivo de VDIX de mis máquinas virtuales. Y para este tema de almacenamiento, lo único que hacemos nosotros, para que ustedes vean que no hay de alguna manera complejidad, nosotros crear el storage. Para nosotros poder presentar este almacenamiento, ya sea nuestras máquinas virtuales, lo único que tenemos que hacer en este caso es crear el contenedor. Este contenedor lo voy a presentar a un host y asimismo voy a poder yo tener capacidades avanzadas. Recordemos que nosotros podemos tener capacidades de compresión, capacidades de duplicación, de erasure coding. Todo esto yo lo voy a poder estar administrando simplemente al crear el contenedor. No voy a tener que hacer más. Por ejemplo, aquí les voy a poner una prueba. Estoy creando mi contenedor dentro de mi storage pool. Como les comentaba, este es a nivel físico, de todo el almacenamiento que yo tengo. Aquí yo voy a poder habilitar los temas de compresión, de duplicación y erasure coding. Si yo quiero agregar listas blancas, también puedo estar agregando para presentar ese almacenamiento. ¿Ok? Igual, algo importante, si yo quiero reservar cierto tipo de capacidad o que me avise cuando este contenedor ya esté de alguna manera full, también lo voy a tener. Pero si yo no quiero habilitarle nada de funcionalidades, simplemente con crear el almacenamiento, basta. Y así, en automático, ya está creado mi contenedor. Entonces, ese contenedor es el que yo le voy a presentar a mis máquinas virtuales. Ya sea que ustedes quieran hacer una segmentación, no sé, tengo mi ambiente productivo, tengo mi ambiente de desarrollo y yo quiero estar dividiendo mis contenedores, lo puedes hacer. Dentro de este contenedor va a ir el archivo de VDIX que en este caso usualmente usan las máquinas virtuales. Es el storage que se le presenta a la máquina. Una vez que ya tengo mi contenedor, algo interesante es la parte de volume groups. Aquí es importante comentarles que si yo quisiera presentar almacenamiento a algún host externo que no sea propio de Nutanix, porque tal vez la aplicación aún no la puedo virtualizar o aún no la quiero pasar ya en un ambiente pues ya enfocado a nube y a virtualizar, puedo presentar ese almacenamiento hacia ese servidor. Lo voy a presentar mediante protocolos de iSCSI y únicamente voy a necesitar, aquí no les voy a presentar o no voy a poder hacerles la demostración en vivo porque no tengo yo un host externo a donde quiera presentar mi almacenamiento, pero quiero que tengan en mente que igual puedo presentar ese almacenamiento, únicamente el nombre, el taller, la descripción. Si yo quiero agregar lo que les decía, ¿no? A lo mejor tú quieres agregar un contenedor hacia dónde va a ir, lo puedes hacer. Las máquinas virtuales, tú quieres igual presentar o necesitas crear o atachar, antes de lo podemos hacer.
Y esto únicamente, como lo vemos aquí, lo atachan, agregan y listo, ya presentan este almacenamiento. No hay mayor detalle o mayor complejidad al momento de estar implementando este tipo de volúmenes. Entonces, para la parte de storage es todo. Un storage pool, un contenedor, un volume group y vámonos. No tengo más. Más complejidades no hay. Si ustedes ya quisieran ver más a detalle, igual tenemos cuánto es el storage que estoy ocupando, cuántos son los contenedores que estoy administrando, cuánto es el data reduction que estoy teniendo, igual lo pueden tener aquí sin ningún problema, lo pueden visualizar. Ok, una vez que vimos que tengo mi hardware, por decirlo así, bien, ya creé mis contenedores, ahora viene dónde voy a estar creando mis imágenes o dónde las voy a estar administrando. Para esto tengo la parte en este iconito que es el de settings. Aquí yo voy a tener la parte de donde yo puedo cargar las imágenes, que alguien preguntaba si somos compatibles con OVAS y el tema. Aquí está, nosotros cargamos desde aquí las imágenes. Previamente ya están cargadas las imágenes porque pues sí me llevo un poquito de tiempo en hacer la carga de imagen, dependiendo del tipo de imagen, pero igual ustedes ponen el nombre de esa imagen para que ustedes lo ubiquen, algún detalle adicional, ya sea por URL o si ustedes quieren seleccionar el archivo, adelante, lo pueden hacer sin ningún problema. Previamente, ya que está cargado mi máquina, ya tengo mi contenedor y veo que mi hardware está bien, todo está funcionando adecuadamente, ahora les quiero presentar la parte de crear máquinas virtuales. Aquí en la parte de máquinas virtuales, aquí yo voy a poder estar gestionando lo que son mis máquinas virtuales. Pero si yo antes de crear mi máquina virtual, yo quiero crear una VLAN, ya sea administrada o no administrada, yo la puedo estar creando. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una VLAN primaria y una VLAN secundaria. Estas VLANs, como van a ver ustedes ahorita, tienen ya su dirección IP, así como el prefijo que yo voy a estar utilizando, el gateway y en este caso, el dominio. Les recuerdo que como es un laboratorio, previamente ya se cargaron. Y dentro de esa misma VLAN primaria, yo voy a determinar si yo lo quiero determinar o crear cuál va a ser el pool de IPs que yo le voy a estar asignando a esta en específica configuración de mi red. ¿Para qué? Para que yo mantener a lo mejor ciertas máquinas virtuales dentro de este rango. Esto es lo que necesitan hacer, el nombre, las direcciones IP que van a estar utilizando, el dominio, el pool de IPs que van a utilizar y listo. También si ustedes quieren servicio de DHCP, también tenemos esta opción. Y salvamos, así lo podemos hacer con las redes que nosotros vayamos a crear. Si yo quiero tener una red, pero que la red no sea tan complicada, que no tenga IPs, que no tenga VLANs, simplemente le doy el nombre y le pongo a qué VLAN van a pertenecer. Por ejemplo, van a pertenecer a la 80. Le doy crear, ya no estoy agregando la parte de IPs, ya no estoy agregando dominios, ya no voy a crear un pool de IPs porque previamente ya lo agregué. Pero esta red únicamente va a ser para estar, no sé, poner máquinas de prueba, un ejemplo. Listo, ya que tengo mi contenedor, ya cargué mi imagen, ya creé una red donde voy a estar gestionando esa máquina virtual. Ahora, para yo poder crear una máquina virtual, van a ver la facilidad con la que Nutanix lo hace, o en este caso, la facilidad para también ejecutar la máquina. Por ejemplo, yo le voy a poner el nombre. Aquí ustedes pueden determinar igual la zona horaria, no hay mucho detalle. Yo le voy a poner 2 virtual CPUs, le voy a poner un core, le voy a poner memoria 4, nada más para probar esta máquina virtual. Y como sabrán, previamente yo ya había cargado lo que es el contenedor y la imagen, ¿no? Entonces aquí voy a buscar mi contenedor de imagen, voy a ponerle una imagen que sea un Windows 2016, le doy a agregar y listo. Ahora, si yo quiero que esa máquina pertenezca al contenedor que acabo de crear para esta prueba, igual me voy a buscar el contenedor, le voy a dar, y si checan, este fue el contenedor que yo creé, ¿no? Mi contenedor tiene 6 teras, yo le voy a poner 80. Nada más es para probar. Listo. Ya puse la imagen, ya puse mi contenedor y listo. Adicional a esta máquina virtual, yo le quiero agregar la VLAN no administrada que hice. Aquí lo voy a agregar, que fue la 80. Lo agrego, que esta máquina pertenezca aquí porque va a ser de pruebas. Y algo muy importante, aquí en las reglas de afinidad es, si yo quiero seleccionar o de alguna manera presentar qué máquina se va a ejecutar en caso de que un nodo falle, yo lo puedo hacer. A lo mejor esta máquina se va a ejecutar en este nodo y se va a ejecutar en este nodo. Si yo no determino a qué nodo o a dónde quiero mandar esa máquina virtual dentro de esta regla de afinidad, en automático pues el sistema lo va a determinar. Pero si no, yo me puedo asegurar que esta máquina virtual
se puede estar ejecutando incluso si hay fallo de un nodo. Por ejemplo, yo aquí lo voy a poner en el 1 y lo voy a poner en el 4, esta regla de afinidad. Y listo, creamos la máquina virtual. Una vez que nosotros ya creamos la máquina virtual, ahorita van a ver la facilidad con la que se crea. Algo muy importante dentro de la consola de Nutanix, ustedes pueden ver aquí todas las tareas que se estén ejecutando. Por ejemplo, aquí yo creé la máquina virtual. Listo, aquí está mi máquina virtual. La voy a encender. Una vez que yo la encienda, vamos a ver que recibe la señal, la enciende y una vez que esté encendida, yo voy a tomar control de esa máquina virtual y van ustedes a ver la rapidez con la que se está creando la máquina. Algo importante que comentaba Edgar era lo de la localidad del dato. El dato, recordemos que se gestiona en este disco flash para tener un mejor rendimiento performance y en dado caso de que a lo mejor esa máquina virtual ya no esté usándose con la misma frecuencia, pues se va a pasar al dato o al disco mecánico, ¿no? Okay, aquí van a ver, déjenme conectar, listo. Para que ustedes puedan probar todas las funcionalidades ya en un ambiente práctico, en un ambiente teórico, la parte que comentábamos de Flow, la parte del hipervisor de Nutanix, la parte de temas de herramientas como Calm, herramientas como Carp, o sea, ya este laboratorio que ahorita les vamos a dar a ustedes van a tener 4 horas con la que ustedes van a estar probando la tecnología y ustedes mismos van a empezar a ver las bondades que les estamos ahorita mostrando, ¿no? Porque a lo mejor y ustedes quieren probar, si checan, ya hice la máquina, obviamente ya es configurarla, esto es a medida de que las necesidades, el proyecto, el tipo de sistema operativo, bla, bla, bla. Al momento de crear la facilidad, hice el contenedor, hice mi VLAN y creé la máquina virtual y listo. Otra cosa importante de las que les hablamos mucho es el tema de actualizaciones. Aquí ustedes van a poder estar actualizando sin necesidad de utilizar otra herramienta, la parte del sistema operativo de Nutanix, la parte del hipervisor. Si ustedes tuvieran servicio de archivos, como saben, también tenemos esta integración, también van a poder estar actualizando, ¿no? Y la parte de los Nutanix checks, el Foundation, todo esto lo van a poder estar actualizando desde aquí. No van a tener que irse o requerir otra herramienta, porque todo el sistema en automático va detectando cuáles son las versiones más actuales y se las va a estar ofreciendo. ¿Para qué se crean 3 containers al iniciar el clúster y cuál es el uso de cada uno de ellos, en específico el que creaste del share? El storage pool es el grupo físico de almacenamiento donde están incluidos mis discos, ¿no? Tanto el sólido como el mecánico. Este storage pool, cuando nosotros configuramos Nutanix, va a tener todo este storage. Es como un pool, por eso, bueno, lo pone así, ¿no? Pool, o sea, todo consolidado. Dentro de ese storage pool yo creé la parte de un contenedor porque normalmente yo voy a estar administrando aquí mis máquinas virtuales. Dependiendo para qué quiero ese contenedor, yo lo puedo crear. Por ejemplo, si yo aquí, en la parte de Nutanix Management Container, si yo quiero ese contenedor compartirlo, ¿hacia dónde lo quiero compartir? A lo mejor yo quiero compartir ese contenedor hacia algún otro almacenamiento externo que no sea precisamente de Nutanix. Este contenedor lo quiero para tener mis máquinas virtuales. Este contenedor lo quiero tener para ejecutar cierto tipo de aplicativos donde, no sé, requiero tanta data o a lo mejor compartir archivos de files con los clientes, etcétera. Para eso creo normalmente lo que son los contenedores. Ahí preguntan sobre la parte de los contenedores. Este ambiente en el que está trabajando Nayeli es un ambiente de prueba. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el deployment de un clúster desde cero, el único container que se crea es el que ven en la parte de arriba, que se llama default. Se crea uno. Como mencionaba Nayeli, dependiendo de las necesidades que tengamos, estos containers veámoslo como la cantidad de data stores que yo voy a crear dentro de mi ambiente. De tal forma que si yo requiero a lo mejor un espacio del almacenamiento para guardar imágenes, pues bueno, crearé un container que se llame imágenes, ahí voy a almacenar mis imágenes. A lo mejor otro que se llame máquinas virtuales y ahí voy a ir almacenando todos los bits de mis máquinas virtuales. En el caso del container que se llama Nutanix Management Share, es un share en donde se está guardando mucha información, por eso se le llama compartido. Sin embargo, no es que esté compartido a nivel de diferentes estructuras, sino realmente ese fue un nombre que se le dio. Pero como les mencionaba, veámoslo como creación de un data store. La cantidad que nosotros tengamos de containers dependerá un poco de la necesidad que tenga el ambiente virtual. ¿Se puede eliminar container shares? Sí, sin ningún problema podemos eliminar los containers. Sin embargo, cuando nosotros decidimos eliminar algún container,
tenemos que ser cuidadosos porque todos los BDISC, todas las máquinas que dependan de él, pudiesen verse comprometidas. Entonces, definitivamente se pueden borrar, inclusive se pueden actualizar. Si yo tengo un container que no tiene compresión, le puedo dar un update y habilitarle compresión, de duplicación y demás. Proseguimos la parte de actualizaciones. Tenemos esta parte aquí, donde podemos tener tanto actualizaciones no disruptivas dentro de todo nuestro entorno, donde podemos parchear, hacer actualizaciones de hardware, de firmware y, bueno, asimismo también del hipervisor, como les comentaba. Todo este proceso va a ser ininterrumpido para todas las cargas que ustedes estén ejecutando, ¿no? O sea, van a poder sentirse con la confianza de poder estar actualizando sin disrupción. Algo importante que les comentábamos es cuando nosotros integramos la parte de file share, parte de NAS, o en este caso la parte de que ustedes quisieran tener aquí también este tema de archivos y presentarlo a sus usuarios, pues también tenemos esta parte donde nosotros podemos crear un servidor de archivos. Como ustedes están viendo, nosotros para poder crear un servidor de archivos, como primer punto, sí nos permite que nosotros hagamos una descarga para configurar este servicio. La misma consola te lo da, no hay ninguna necesidad. También te pide que tengas agregados ciertas IPs. Normalmente para generar este tipo de servicio de file necesitamos generar 3 máquinas virtuales. Esas máquinas virtuales necesitan tener una IP y adicional a qué rango o a qué asignación la vamos a tener, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya hemos definido qué va a ser mi servicio de file, yo voy a ponerle el nombre, voy a ponerle el dominio porque va también ligada con un directorio activo, pero si ustedes tuvieran un directorio activo, desde aquí al momento de crear el file, pongo mi directorio activo, pongo mis IPs y como checa, ¿no? Crea 3 máquinas virtuales, a cada máquina virtual cuánto está gestionando y nosotros le vamos a dar next y inmediatamente va a empezar a crear esas máquinas virtuales para que ustedes ya tengan el servicio de file desde aquí, desde la consola de Nutanix. Otro punto que tocamos fue la parte de protección de datos. Recuerden que nosotros para proteger los datos tenemos aquí donde yo puedo crear los snapshots, igual le puedo poner un nombre. ¿Cuáles son las máquinas virtuales que yo quiero de alguna manera proteger o hacer el snap? Selecciono mis máquinas virtuales. ¿Cuál es la entrada que yo le voy a agregar? Esa máquina virtual. Y esa máquina o ese snapshot que se va a crear, el tiempo en que lo va a crear, aquí yo le voy a determinar igual, quiero crear un snapshot de tal máquina virtual que se repita ya sea horas, minutos o días, que empiece de tal fecha a tal fecha, lo va a mantener localmente dentro de mi Nutanix. Posteriormente, si yo ese snapshot lo quiero mandar a otro almacenamiento, a lo mejor tengo otro almacenamiento en otro sitio, no sé, lo puedo estar enviando, ¿sale? Entonces también voy a tener esta funcionalidad igual desde la misma plataforma y como ven, no necesito integrarme con otra herramienta, sino desde aquí lo tengo, ¿no? Esta parte. También tenemos la parte de análisis. Si ustedes ya quieren hacer métricas, quieren revisar más a detalle, también tenemos esta parte, la de analítica, lo que comentábamos, ya tener funcionalidades un poquito más avanzadas con Prism Pro, pero pues ustedes pueden estar interactuando. Algo interesante también que les voy a presentar es la parte de licenciamiento, Starte, Pro y Ultimate. Cuando iniciamos, empezamos con Starte. Si ustedes quieren pasar a un licenciamiento un poco más avanzado, ya se van a la parte de Update, aquí hacen un tipo de descargas, suben ese licenciamiento y inmediatamente pueden actualizar lo que es la licencia. Como verán, no necesito hacer otro tipo de complejidad porque ya todo mismo me lo va dando la herramienta. Otra parte interesante es la parte de la visibilidad de la red. Como lo comentábamos, ahorita no tenemos Flow para hacerles esa presentación un poquito más avanzada, pero de las políticas acerca de cómo nosotros hacer esa división, esa segmentación, pero desde que ustedes adquieren un equipo Nutanix, ustedes van a tener esta visibilidad de la red, de las máquinas virtuales. Al momento de que ustedes, por ejemplo, yo la máquina que creé, esta máquina, recordemos que yo en mis reglas de afinidad la puse en el host 1 y la puse en el host 4. Aquí voy a tener un poquito más de visibilidad y si ustedes quieren ver ya un poquito más de detalle de esa máquina virtual, bueno, recordemos que yo le puse en la VLAN 80, ya por default me asignó tal IP, bla, bla, bla. Esto es un poco más avanzado. Si ustedes quisieran integrar el switch con el cual están conectando sus equipos, igual desde aquí pueden ustedes atacharlo, aquí en la parte de red. En Network Switch, aquí puedo agregar el switch. Estas son como que prácticamente las funcionalidades más representativas, pero me gustaría que ustedes se llevaran la parte de Nutanix y un chequeo de conocimientos.
¿Cuáles son las plataformas que soportan Nutanix? El número 2 nos están comentando Omar y Francisco. Miguel comenta el número 2, Carlos el 3, Adrián el 3, Raúl comenta que todas. Efectivamente, son todas. Recordemos que Nutanix tiene integración con Supermicro, Lenovo, Fujitsu, HP, Lenovo, Dell, Inspur. Por favor, les pido que me ayuden a que tomen este drive, acérquense con nosotros y cualquier duda que ustedes pudieran tener, adelante. Que el punto en el NAS es que hay que considerar que Nutanix, por el tema del HA, se duplica en automático la información. ¿Se pueden enviar snapshots a hosts externos para tener copias de seguridad? Se pueden enviar snapshots por medio de réplica o por alguna herramienta de backup que ya genere también snapshots. Podemos sacar los snapshots de las máquinas para realizar un restore por medio de algún backup. Exacto. Y aquí tenemos integración con BIM, con Haiku. ¿Y cuál es el otro? Con todas las de Commvault también tenemos integración. Tenemos integración con la mayoría de las herramientas de ambientes virtuales. Tenemos integración. Acronis también, exacto. Yo sé que algunos no son canales de Nutanix, otros sí. Me gustaría que los que son canales y quisieran habilitarse específicamente bien con la marca, cuenten con nosotros, con Pablo, con Edgar y con una servidora para poderlos apoyar en temas comerciales y técnicos. Y los que no son partners, si les hace sentido la tecnología, poder de alguna manera integrarla a su portafolio, presentar proyectos donde los podamos estar apoyando de manera más puntual. Por eso ahorita esta sesión se me hace para mí interesante para ustedes. Los próximos pasos, empezar a trabajar con ustedes. Si son o no son canales de Maps, nos gustaría poderlos reclutar para que pudieran aprovechar. Como vieron, tenemos muchas bondades de la tecnología de Nutanix. Adicional, que ustedes puedan estar aprendiendo ya más enfocado la parte de Nutanix, la más especializada. Todo esto que les acabamos de decir es una pequeña parte, pero si ustedes están interesados en aprender junto con nosotros y empezar como canal o algún proyecto que ustedes tengan donde consideren que Nutanix pueda ser bastante viable, cuenten con nosotros. Y si alguno de ustedes quisiera certificarse, adelante. Si están interesados de manera puntual en algún otro tema que no se tocó de manera puntual aquí, por favor, nos apoyen y nos ayuden. Y adicional, les doy las gracias por haber estado estas horas con nosotros y en algo donde los podamos estar apoyando, por favor, nos avisen. De mi parte sería todo. Muchas gracias, Naye. Creo que con eso terminamos, ¿verdad? Les agradecemos todos por su asistencia y por habernos acompañado el día de hoy y pues excelente tarde.